A diferencia de los gases, los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Sí? Esto quiere decir que no se pueden comprimir. No los podemos tener. Si un gas, aumentamos la presión, disminuimos el volumen, aumentamos la presión, disminuimos el volumen, el gas se comprime. ¿Sí? Los líquidos no. Uno puede intentar comprimirlo, pero los líquidos no se comprimen. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, es una de las características de los líquidos. El volumen cambia muy poco por variación de presión y temperatura. El volumen cambia muy poco por variación de presión y temperatura. A diferencia, ¿sí?, de los sólidos y de los gases. Los sólidos, si yo caliento un sólido, el sólido se dilata, ¿sí?, aumenta su volumen. ¿Sí? Los sólidos se dilatan, aumenta su volumen. Los líquidos se dilatan muy poco por la temperatura. ¿Sí? Entonces, miren una de las características. Entonces, las propiedades de los líquidos más importantes son tensión superficial, cohesión-adhesión, capilaridad, viscosidad, presión de vapor y constante dieléctrica. Vamos a analizar cada una. Tensión superficial. Es la cantidad de energía requerida para dilatar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Las moléculas que se encuentran debajo de la superficie de un líquido sufren atracciones desde todas las direcciones, pero las que están en la superficie son atraídas solamente hacia el interior. Sobre una molécula de la superficie se ejerce una atracción neta hacia el interior del líquido. La tensión superficial es una medida de las fuerzas internas que se deben vencer para expandir la superficie de un líquido. Esta propiedad se manifiesta en la interfase líquido-aire, cuando el líquido está en el recipiente abierto. En el interior de un líquido, la molécula está rodeada por otras, que ejercen sobre eso una atracción prácticamente igual en todas las direcciones. Desde el punto de vista energético, la situación más notable es aquella en la que la superficie es mínima. Por esta razón, las gotas de los líquidos tienden a ser esféricas. Fíjense esto, y ahora lo retomamos. Las gotas de los líquidos tienden a ser esféricas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista energético, si buscan lo que se llama la superficie mínima. Recuerden esto, la esfera es el cuerpo geométrico cuya superficie es mínima. Por lo tanto, las gotas tienden a formar esferas porque las esferas es el cuerpo geométrico más estable, de menor energía. ¿Sí? La tensión superficial se manifiesta en el hecho de que cuerpos de mayor densidad que el agua, por ejemplo, el mosquito, las agujas, el polvo atmosférico, flotan sobre la superficie de un charco de agua. En el ascenso de algunos líquidos y descensos de otros en el interior de tubos llamados tubos capilares, sumergidos parcialmente en ellos. En la formación de gotas de un líquido que se derrama, en la formación de meniscos convexos o cóncavos. El menisco se llama la parte superior del líquido. En la superficie libre de los líquidos contenidos en pipetas o en vasos, etc. Entonces ahí tienen ejemplos de tensión superficial. Recuerden que la tensión superficial es el efecto que ejercen las moléculas de los líquidos de tal manera que tienden a que las gotas sean esféricas, ¿sí? Debido a que la esfera, como dije anteriormente, es el cuerpo geométrico de menor superficie, más estable. Esta tensión superficial hace que tengamos meniscos. Menisco es la parte superficial del agua. Y esto hace que cuerpos que tienen menor densidad floten en otros. Por ejemplo, un mosquito, si ustedes observan, apoya solamente sus patas sobre el agua. Si un mosquito, ustedes observan su densidad es menor a la densidad del agua y debido a que está en esos puntos de apoyo puede, ¿sí?, flotar en el agua. En realidad no es flotar, sino mantenerse por tensión superficial en la superficie. ¿Sí? Segunda propiedad, adhesión y cohesión.
La cohesión es la atracción intermolecular entre las moléculas similares y la adhesión es la atracción entre moléculas diferentes. Las fuerzas intermoleculares que unen moléculas son similares unas a otras. Como los puentes de hidrógeno del agua, se llaman fuerzas de cohesión. Las fuerzas intermoleculares que unen una sustancia a una superficie se llaman fuerzas de adhesión. El agua colocada en un tubo de vidrio se adhiere al vidrio porque las fuerzas de adhesión entre el agua y el vidrio son más intensas que las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua. Por ello, la superficie curva o menisco de la parte superior del agua tiene forma de U, como se observa en la parte izquierda de la figura. Aquí tienen un tubo de ensayo con agua y ven que el menisco, esta parte superior, tiene forma de U. En el mercurio, en cambio, el menisco tiene una curva hacia abajo. Recuerden que el mercurio es el único metal líquido en condiciones estándar, a 25 grados. En los puntos en que el metal hace contacto con el vidrio, ¿sí? Ahí lo ven en el mercurio, figura de la derecha. En este caso, las fuerzas de cohesión entre los átomos de mercurio son mucho más intensas que las fuerzas de adhesión entre los átomos del mercurio y vidrio. Todas las fuerzas que tienden a mantener un líquido se denominan fuerzas cohesivas. Las fuerzas de atracción entre un líquido y otra superficie se denominan fuerzas adhesivas, lo que se dijo al principio. El agua moja un tubo de vidrio aumentando su superficie y asciende por los lados del tubo debido a las grandes fuerzas adhesivas entre el agua y el vidrio, cuya estructura es similar. La superficie del agua en el menisco adquiere una forma cóncava en contacto con el vidrio. Por el contrario, el mercurio no moja el vidrio, porque sus fuerzas cohesivas son mucho mayores que sus fuerzas de atracción por el vidrio. Por lo tanto, su menisco es convexo. Capilaridad. La capilaridad ocurre cuando el extremo de un tubo de vidrio capilar, o sea, un tubo de vidrio de pequeño diámetro, se sumerge en un líquido. Si las fuerzas adhesivas son mayores que las cohesivas, el líquido ascenderá por el tubo hasta que se neutralicen entre sí las fuerzas adhesivas y el peso del líquido. Si se coloca un tubo de vidrio de diámetro pequeño, un capilar, en agua, el líquido sube por el tubo. La elevación del líquido por los tubos muy angostos se denomina acción capilar. Las fuerzas de adhesión entre el líquido y las paredes del tubo tienden a aumentar el área superficial del líquido. La tensión superficial del líquido tiende a reducir el área y tira el líquido subiéndolo por el tubo. El líquido sube hasta que las fuerzas de adhesión y cohesión se equilibran con las fuerzas de la gravedad sobre el líquido. La acción capilar ayuda a que el agua y los nutrientes disueltos suban por los tallos de las plantas, ya que actúan como tubos capilares. Vamos a otra propiedad, la viscosidad. Es una medida de resistencia de un líquido para fluir. Medida de resistencia de un líquido para fluir. Ojo, no confundir viscosidad con densidad. La viscosidad es una propiedad dinámica, una propiedad de los líquidos en movimiento. La densidad es una propiedad estática de los líquidos en reposo. La viscosidad, como dije antes y repito, es una medida de la resistencia de un líquido para fluir y se manifiesta en toda la masa de la sustancia. Está relacionada con las fuerzas intermoleculares de atracción y con el tamaño de las formas que constituyen las partículas. Es la propiedad inversa de la fluidez. Las interacciones intermoleculares, por consiguiente la viscosidad, disminuyen al aumentar la temperatura, mientras no existan cambios en la composición. Los valores de viscosidad dependen de la naturaleza del líquido, del tipo del líquido, y de la temperatura, dos parámetros. La viscosidad se debe al frotamiento entre las moléculas o las capas vecinas de moléculas cuando se desplazan relativamente. La viscosidad de los líquidos disminuye con el aumento de la temperatura. Reitero, la viscosidad de los líquidos
disminuye con el aumento de la temperatura. La unidad utilizada para la viscosidad es, entre otras, hay muchas, esta es una, es el Poissier, gramos sobre centímetro por segundo. Fíjense que usa una unidad de masa, gramos, y usa centímetros y segundos. El nombre deriva del investigador francés que en 1840 trabajó el tema de la circulación de la sangre, ¿sí? Sobre cuyo mecanismo influye la viscosidad del fluido sanguíneo. El Poissier, la unidad, no el científico, es una unidad demasiado grande, de modo que usualmente la viscosidad de los líquidos comunes se expresa en centi-Poissier, 0,01 Poissier. En la tabla 2 se representan los valores de viscosidad y algunos líquidos. Fíjense que en esta tabla de viscosidad, obviamente hay que tomar todos líquidos, ¿no? Temperaturas en estado líquido, digamos, sustancias que a estas temperaturas son líquidos, tanto a 0 grados como a 20. Recuerden que a 0 grados el agua en realidad cambia de estado, pasa de sólido a líquido o de líquido a sólido. El agua, metanol o alcohol metílico, etanol o alcohol etílico, éter dietílico, glicerol, benceno, nitrobenceno, tetracloruro de carbono y mercurio. Fíjense, tienen la viscosidad así, a 0 grados. La viscosidad se mide con unos aparatos que se llaman viscosímetros, ¿sí? Que miden la cantidad de gotas por segundo que van cayendo un determinado tamaño de gota. Por eso ahí se mide la viscosidad. Si caen poquitas gotas en un segundo, tienen baja viscosidad. Si caen muchas gotas en un segundo, no, al revés, tienen baja viscosidad. Si caen muchas gotas en un segundo, si caen pocas gotas, tiene alta viscosidad. Profe, Sí. perdón, Dale. eh, como curiosidad, no había no me acuerdo bien, pero sé que había un líquido que hicieron la prueba para ver qué tan viscoso era y tardó, no sé, como 20 años más o menos. Sí. El vidrio, por ejemplo, es un líquido viscoso, es un líquido sobrecalentado. Nosotros no nos damos cuenta que el vidrio es un líquido, porque tarda tanto tiempo en fluir, ¿sí? Que en realidad lo vemos como un sólido, pero es un líquido sobrecalentado, por ejemplo, ¿no? Obviamente vos estás hablando de líquidos que se puedan observar a lo largo de un tiempo que cae la gotita y que se hacen las experiencias. Sí, sí, sin duda. Pero fíjense un dato importante, ¿no? ¿Cómo aumenta la viscosidad a medida que aumenta, ¿sí?, la temperatura? ¿Cómo disminuye la viscosidad a medida que aumenta la temperatura? Esto es característico en el aceite de los autos, ¿sí? Cuando el auto está frío, si el aceite está muy duro, el aceite que está dentro del auto, ¿sí?, en la estructura del motor. Cuando el auto empieza a funcionar, aumenta la temperatura por el rozamiento y el aceite se hace cada vez menos viscoso, ¿sí? La viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura. El ejemplo típico de la miel, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque es muy importante, sobre todo para el uso de aceites en automotores. Que si alguno en particular compra aceites o cambia los aceites en el auto, van a ver que la clasificación de la viscosidad de los aceites, por ejemplo, dice 20W40. Entonces, lo que les da eso se llaman aceites multigrados, ¿sí? Entonces les da a una determinada temperatura y a 40 grados. Entonces, les marca los dos límites. Entonces les dice, bueno, esto es un aceite multigrado. Entre esta temperatura y esta temperatura, ¿sí?, como es una mezcla de varios aceites, la viscosidad se mantiene constante. ¿Por qué hacen eso en los autos de los aceites multigrado? Porque necesitan que el aceite funcione como aceite, lubrique el motor entre ciertos rangos de temperatura. Entonces mezclan varias sustancias para obtener una propiedad medianamente homogénea, que sería la viscosidad. Bien, después retomamos. Presión de vapor. Es la presión de la fase gaseosa en equilibrio con el líquido. La presión de vapor en el equilibrio es la presión medida cuando existe un equilibrio dinámico entre la condensación y la evaporación. Entonces, si ustedes tienen agua en estado líquido que pasa al estado gaseoso,
Cuando hay un equilibrio dinámico, ¿sí?, de líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido, es decir, hay moléculas que pasan al estado gaseoso y hay moléculas que se pasan al estado líquido, ahí se puede medir lo que se llama la presión de vapor, la presión de las partículas que tenemos que forman ese estado gaseoso, la presión del vapor de ese líquido. Cuando la evaporación del líquido se produce en un recipiente cerrado, las moléculas de vapor no pueden escapar. Cuando mayor sea la cantidad de moléculas que abandonen el líquido, más colisiones habrá entre las moléculas gaseosas y las paredes del recipiente. Recuerden que esto es lo que genera la presión, el choque de las moléculas en estado gaseoso en las paredes del recipiente, y así aumentará la condensación. Este fenómeno explica la formación de gotas de líquido que se adhieren en las paredes del recipiente, por encima de la superficie del líquido y el establecimiento del equilibrio entre líquido y vapor. La presión de vapor da idea de las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido y cuanto mayor sea esta fuerza, la presión de vapor será menor. La presión parcial de las moléculas de vapor sobre la superficie de un líquido en equilibrio con él es la presión de vapor del líquido. La presión de vapor de los líquidos siempre aumenta con la temperatura, porque la velocidad de evaporación aumenta y la condensación disminuye. Al aumentar la temperatura, para los líquidos en solución, la presión de vapor de cada líquido será la presión parcial de las moléculas de la fase vapor sobre la superficie del líquido. A una temperatura dada, la presión de vapor de diferentes líquidos es distinta, porque son distintas las fuerzas coexivas. Esto es importante, tengan en cuenta. Los líquidos se vaporizan con facilidad. A los líquidos que se vaporizan con facilidad reciben el nombre de líquidos volátiles y sus presiones de vapor son relativamente altas. Para pasar de líquido a gas se debe enfrentar energía en forma de calor molar de vaporización y su magnitud da idea de las fuerzas intermoleculares, donde se tiene. Punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor en equilibrio de un líquido es igual a la presión externa. El punto de ebullición normal es la temperatura en la cual un líquido hierve. Esto es muy importante, ténganlo en cuenta. El punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor en equilibrio de un líquido es igual a la presión externa. El punto de ebullición normal es la temperatura en la cual un líquido hierve a la presión externa, que es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Al calentar un líquido, aumenta siempre su presión de vapor. Cuando un líquido se calienta a una temperatura suficientemente alta, a una determinada presión, la presión atmosférica, comienza a formarse burbujas de vapor debajo de su superficie, que suben hacia esta y estallan lanzando vapor al aire. Ahí tienen el esquemita. Este proceso se denomina ebullición. A diferencia de la evaporación, el punto de ebullición de un líquido a una presión determinada es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la aplicada. El punto de ebullición normal es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es exactamente igual a la presión de una atmósfera. La presión de vapor del agua es 760 torr a 100 grados Celsius y a esta temperatura corresponde a su punto de ebullición normal. Muy bien, ahora vamos a ver preguntas.